Estuvo bien, pongámosle que el freno no me falle, porque voy a ir a parar de nuevo a la calle. Por lo que vi no deje atrás el mapa con malos viajes. Habrá que encarar el frío con lo que traje. No quiero ser un gasto más para el gobierno, mi padre. Nadie encuentra vocación a un hijo de nadie. Y si nada me hacen, nada les hago. Boca de pobre solo dice pecados. Boca de pobre solo dice pecados. Boca de pobre solo dice pecados. Que un día cambien los roles, no alcanzará tanto espacio para patrones. Y aunque yo sé que va a estar mal, no esperen que los perdonen, pues boca de pobre solo mata patrones. Y ahora la gente dice que soy un vago. Boca de pobre solo dice pecado. Boca de pobre solo dice pecados. Boca de pobre solo dice pecados. Es lo que dice la gente, es lo que dice la gente, es lo que dice la gente. Y es necesario un poco más, no sé. Es lo que dice la gente. ¿Qué es lo que estás haciendo esclavizándote así? Debe morir el rey, no importa lo que diga la televisión el día de hoy. Oh no, no. Que se levante el rey, que se levante, que se levante el rey, que se levante, que se levante el rey, que se levante, que se levante el rey, que se levante el rey, que se levante el rey, que se levante, que se levante el rey, que se levante, que se levante el rey, que se levante, que se levante el rey, que se levante el rey, y que se mueran todos los reyes del maldito mundo. ¡Ah! Será de la rudez, será de la rudez. Y lamentablemente no hay plata, no hay plata, no hay plata. Y lamentablemente no hay plata. Bienvenidos a No Hay Plata, el nuevo espacio de Días de Areco. Estamos animándonos al streaming y nos vamos a encontrar cada 15 días, 10 días es la idea, para charlar con gente del pueblo, para hablar de la actualidad de nuestra localidad bajo esa consigna. Sabemos que no hay plata para nada, sabemos que está complicada la cosa y queremos ser una alternativa más dentro de todas las cosas que hacemos para Días de Areco, donde podamos charlar, encontrarnos, y que obviamente esto es gratis, está en las redes, está en YouTube, y lo importante es que ustedes vengan, nos acompañen, se sumen y puedan ser parte de esta comunidad. Y como no hay plata,
Hoy, para arrancar, tengo ganas de hablarles de algunos números. No se preocupen que no los voy a aburrir. Vamos a hablar de números y de por qué nos dicen que no hay plata a nivel local. Porque si hacemos un repasito medio rápido de algunos números, yo ya sé que en algún momento ya les conté, les hablé de las tasas, les hablé de los municipales. Si nos siguen en las redes me habrán visto con esta misma caripela hablando de esas cosas. Pero un montón de veces nos dicen que no hay plata a nivel local. ¿Y qué implica ese no hay plata? Si miramos los números del municipio, lo primero que encontramos son las tasas, las que pagamos cada uno de nosotros en nuestras casas, en los comercios, en todos los lugares que tienen que pagarle al municipio. En poquito más de un año las tasas subieron un 700%. ¿Por qué? Porque hubo un aumento entre 2023 y mediados más o menos de 2024 que fue de alrededor del 400%. Si uno compara las tasas de 2024, mediados de 2024 con las de 2023. Y a eso se sumó a fin de año un 60% más, que fue un 60% en promedio. Porque cuando después empezaron a llegar las boletas, uno se encontraba que había algunos ítems que habían subido 100%, ciento y pico, y ni hablar de cuando llegaron las de alumbrado público, que tenían 250% de aumento en la boleta que llega de la CEOPS. Si hacemos un cálculo medio rápido y buscamos las boletas viejas, sea de papel o en digital, una casa que en 2023, a fines de 2023, pagaba 2.800 pesos, a principios de 2025, ya en enero o febrero, está pagando más de 20.000 pesos. De ahí llegamos a ese número del 700% de aumento que les digo y que venimos sacando las cuentas hace rato en todos los espacios de Días de Areco. Pero bueno, hubo un aumento de las tasas muy en línea con la inflación. Si las comparamos con las de 2019, nos vamos recontra para atrás. El aumento que hubo en este tiempo es de arriba del 2.400%, que es más o menos la línea de la inflación, un poquitito más que la inflación que hubo en estos 5 años y piquito. Pero, ¿qué pasa con lo que el municipio gasta? Porque les estoy hablando de lo que le entra al municipio, del dinero que el municipio va recaudando mes a mes. Y ahí viene lo complicado y ahí viene donde les digo que me parece que algo de plata sí hay, más allá de lo que se diga. Porque si uno mira y hace la misma comparación que hicimos con las tasas, con los sueldos de los municipales, se va a encontrar que el número da clavadito la mitad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que las tasas aumentaron un 2.000 y pico %, en línea con la inflación, un poquito más incluso, mientras que los sueldos de los trabajadores municipales aumentaron la mitad. Para que se hagan una idea, si uno busca en el boletín oficial, en las partes de transparencia del municipio, lo que eran los sueldos de los trabajadores municipales en noviembre, diciembre del 2019 y lo que son hoy en febrero del 2025 con los últimos aumentos, si vemos la categoría más baja, la categoría 1, que tienen pocos trabajadores del municipio porque es la más baja, ese sueldo básico en 2019 era de 12.000 y pico de pesos, no llegaba a 13.000 pesos. Y hoy en 2025 es de 191.000 pesos y un poquitito más. Si hacemos la cuenta, vamos a los porcentajes, estamos hablando de un aumento del 1.400 y algo %. O sea, casi la mitad de lo que fue la inflación en todos estos 5 años. Así que si nos dicen que no hay plata, pero las tasas aumentan al ritmo de la inflación y los sueldos aumentan a la mitad, estamos hablando de que los trabajadores municipales perdieron la mitad del sueldo en todo este tiempo. Hoy vamos a charlar con un trabajador municipal que nos va a contar, es un enfermero de la terapia intensiva, que nos va a contar cuánto gana él y cómo trata de sobrevivir con el sueldo que tiene. Y en ese contexto, en ese no hay plata que repite el municipio en línea con Javier Milei, ¿qué pasa con lo que ingresa y con lo que sale? No hay plata para los sueldos municipales, no hay plata para las obras públicas, no hay plata para los servicios, no hay plata para tapar los pozos prácticamente en ninguna parte de San Antonio de Areco, no hay plata para hacer muchos espectáculos, no hay plata tampoco para pagarle bien a los artistas. ¿Dónde está la plata que sí le ingresa a San Antonio de Areco, que sí le ingresa al municipio, en un contexto donde además nos dicen que la provincia no manda la coparticipación, pero si uno ve los números de la provincia encuentra que esos desembolsos están hechos y que están hechos de acuerdo a la ley y de acuerdo a los índices que se usan para calcular eso? Entonces, en ese contexto, no hay plata y el intendente Rato, cada vez que alguien se lo plantea, lo cuestiona, salta a la yugular prácticamente. Se enoja con la oposición, se enoja con los medios, dice que
él está haciendo las cosas bien. Incluso en la apertura de sesiones, quizás leyeron algo de nuestra cobertura de eso, dijo que los sueldos de los municipales iban en línea con la inflación, y la verdad que los números no dicen lo mismo que dijo Rato cuando abrieron las sesiones. Habrá que ver si esto es una excusa más del gobierno de Rato para tratar de justificarse, para tratar de ocultar esta gran diferencia que hay entre lo que ingresa y lo que se invierte en nuestra localidad, más allá de los problemas que pueda haber en el medio, ¿no? De la inflación, de lo difícil que es mantener un municipio, lo difícil que es mantener los servicios. Pero si las tasas aumentan al ritmo de la inflación y los sueldos aumentan la mitad de eso, ¿qué pasa con el resto del dinero que queda? Como en una casa, ¿no? Cuando uno en su casa tiene que pensar en pagar los servicios, en pagar el alquiler, en pagar las cosas que necesita, sabe lo que ingresa y sabe lo que egresa. Eso mismo tenemos que pensar para nuestro municipio, como si fuera una gran casa, ¿no? Y un poco de eso queremos invitarlos a que nos acompañen, a que podamos charlar, que podamos escucharlos del otro lado, y pensar ese no hay plata. Arrancamos por ahí. Después en cada programa vamos a ir hablando de distintos temas. Hoy vamos a hablar un poco de la política más dura, vamos a hablar también de los medios, nos van a estar acompañando colegas de distintos medios de acá, vamos a hablar con los laburantes porque vamos a tener una sección donde en cada programa vamos a repasar cómo es el día en la vida de un laburante cualquiera, de esos que nos cruzamos por la calle y que por ahí no sabemos qué es lo que hace, no sabemos cómo es su vida diaria, su día a día, ¿no? Así que les damos la bienvenida a este No hay plata, que lo hacemos sin plata, justamente, pero con todo el corazón y el empuje que ya ustedes conocen de Días de Areco, y nos estamos animando a esto del streaming, del vivo. Vamos a ver cómo nos sale, y para eso obviamente los invitamos a que nos acompañen y que sean parte de este nuevo espacio que es el stream de Areco. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Pablo, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas vos? Soy enfermero profesional. ¿Y dónde te formaste? Me formé en Corrientes, soy de Corrientes, nativo de Corrientes. Me formé ahí en Corrientes, en la localidad de Esquina. ¿Y cómo es que llegaste acá a San Antonio de Areco? Llegué acá a San Antonio de Areco por medio de una amiga, que entonces cuando comencé a estudiar enfermería, la carrera, digamos, tenía una compañera que es de acá de Areco, que vivía en Corrientes, con el esposo de Corrientes. Bueno, hicimos una gran amistad, nos recibimos, trabajamos juntos en el hospital de Corrientes. Ella volvió a Areco y un día me dijo: che, ¿qué te parece si querés venir a probar suerte? Vení a conocer Areco, es lindo. Vení, fíjate, probá, hay vacante si querés. Y bueno, acá estoy. ¿Y cómo fue el proceso? Porque vos estabas viviendo en Corrientes y de repente te Yo pareció estaba trabajando en Corrientes, estaba de enfermero. Fue una decisión que tomé. Fue por email, primero fue por email, llamados telefónicos, luego me presenté, me entrevista. En realidad vine porque, oye, para mí es gracioso, pero bueno, pregunté, la tenía la vacante, ya me dijeron que sí, estaba apto, y le pregunté si era provincial el sueldo de acá del hospital. Por ende, esa persona que no estaba trabajando, la que era encargada de todo en la enfermería en general, me dice: sí, es provincial. Buenísimo, esta es la mía. Yo trabajaba también muy independiente en Corrientes, por así decirlo. Bueno, vine. Nada, arranqué, y justo arranqué cuando yo llegué, horas que cierran las puertas, que arrancaba la pandemia, el 14 de marzo. O sea que estás acá hace 5 años. 5 años. Llegaste, se cerró todo. ¿Cómo fue? Me imagino el shock que fue un caos. Porque yo venía de Corrientes, te decían de transbordar de Corrientes a Rosario, de Rosario a San Antonio de Areco. Cuando llego a Rosario, yo llego 10:40, me acuerdo, 22:40. O sea, a las 00 salía en la empresa argentina para Areco. 00 en un minuto, estaba Gendarmería, Policía, Prefectura, Policía Federal, y con perro, todo un quilombo, porque había gente que venía de otros países que justo transbordaban para Areco. Así que fue un caos, porque me acuerdo que me quedó con anécdota que un chico venía de Beijing,
con un sombrero gigante así chino, con un bolsito, y que el protocolo acá, que papel firmado, salimos a las 1 de la mañana. Por ende, el chico lo mandaron al fondo, y bueno, entonces a uno era la psicosis. Cuando llegué acá, bueno, me encontré vacío, no encontré a nadie, estaba todo un poco de silencio el pueblo. ¿Y dónde arrancaste trabajando dentro del hospital ahí? Cuando ingreso a trabajar en el hospital entré en el área de cirugía, que por ende arrancaba cuando yo entré, entraba como el área de aislamiento preventivo del COVID, que todavía no sabíamos ni cómo íbamos a manipular a un paciente en ese entonces. ¿Y cómo fue para vos el trabajo en ese momento con el COVID? Y encima recién llegado sin conocer demasiado. ¿Cómo fue? Lo primero fue todo psicosis, porque ingresaba un paciente, tosía, ya era positivo, no sé si era positivo o no en ese entonces. Todavía no entendíamos mucho en lo que era el test positivo, el PCR, que tenía que esperar el hisopado 24 horas porque no lo hacían acá, me acuerdo que se iba a La Plata en vez de analizar las muestras. No, era un caos por el tema de que vos salías, venías al trabajo, al hospital, del hospital a donde paraba, en mi casa, encerrado, no conocía a nadie, lloraba porque mi familia estaba en Corrientes, no entendíamos nada. Luego de un tiempo me quise ir, 15 a 20 días me acuerdo que me quería ir, estaba todo cortado, preguntaba a la gente si alguien conocía, aunque sea que vaya hasta Brasil, imagínate, hasta Brasil, que yo sabía que tenía Brasil, Uruguayana, Paso Lorede, Corrientes, esquina. No conseguí ni un camionero, nada así. Bueno, cuando me di cuenta eran 3 meses y ya me adapté, empecé a conocer gente. Bueno, y fue otra película, otra realidad lo que viví. ¿Qué fue lo más duro que viviste durante ese periodo? Aparte de lo personal, ¿no? De lo más duro, mira, te cuento algo. Lo más triste es ver a un paciente, si una persona, que te diga que le falta el aire y le está dando el oxígeno caudal al palo, y que me estoy muriendo, y se terminan muriendo por falta de oxígeno. No, peor que hay ver. Creo que eso me haga una secuela para cuando sea abuelo. Lo más feo para mí fue no poder saber a una persona de 22 años, una chica, hija de una compañera del área de salud, no específicamente profesional de salud, sino en el área de la alimentación. Tenía familia, tenía una beba de 3 meses, una chica obesa, con problemas respiratorios, por ende terminó en la terapia, que yo tuve 20 días y luego ingresé a la terapia, que es otra vida de enfermería. Bueno, se hizo todo lo que se pudo y no la pudimos salvar. Y ver después la familia llorando y la bebita ahí al lado fue muy chocante, muy triste. Y Pablo, en ese contexto vos pasaste de cirugía, lo decías recién, pasaste de cirugía a terapia, uno de los lugares más complejos. Más complejo, yo le llamo la caja Pandora porque es una caja de sorpresa. Esa área, ese sector, si la guardia no pudo solucionar, va a terapia. Nosotros ahí estamos peleando entre la vida y la muerte del paciente. Es la pura realidad de adrenalina pura. Ahí no ingresa una persona estable, ingresa una persona grave que tenés que salvar la vida. ¿Y cómo es tu rutina siendo enfermero y después? Porque sé que después también tenés otras obligaciones. Sí, soy enfermero. Bueno, luego, después, por cuestiones económicas que estamos pasando todos, el sueldo no alcanza, no rinde, es muy bajo. Me dediqué a hacer parque porque cuando era chico también tenía huerta, tenía todo en Corrientes y bueno, algo me quedó de lo que me enseñaron mi abuelo y mi viejo. Nada, salgo a hacer parque, cortar pasto, salgo a pintar, te pinto apartamento, me la rebusco. Y mi horario son mi horario fijo de enfermería en el hospital es de 18 a 00. Luego me sirve ese turno porque tengo todo el día como para programarme para poder hacer un trabajo extra que tengo. Pablo, ¿tenés otros trabajos porque tenés algún proyecto, porque tenés alguna idea de algo que quieras hacer con tu familia o porque realmente el sueldo de enfermero no te alcanza? Como te decía recién, no rinde, el sueldo no rinde, no, es muy bajo. Lamentablemente está a un nivel muy bajo.
mi sueldo, mi salario básico, estoy hablando de 230 y algo, no llegamos a 240 mil pesos. Por ende, bueno, después de bonificaciones, se suma eso. Mi básico es eso, más bonificaciones que presentismo, título, el área crítica, que son 15 mil pesos por el área crítica con el trabajo, pero bueno, nos llegamos a 200 mil pesos. O sea que vos de bolsillo, como enfermero, no ganas más de 300.000 pesos en un mes. No lo gano. Me encantaría vivir de mi oficio, pero no puedo, porque alquilo y no llego. Mi sueldo va en el alquiler y luego me la rebusco con estos trabajos que hago. Y en este tiempo que estás acá, primero viniste solo, me contabas, ¿no? Estabas totalmente solo, rebuscándotela. Sí, vine solo, vine con una mochilita. Y al año y medio recién la pude enseñar porque me costó mucho conseguir el alquiler. Es muy escaso acá en la localidad acá de Areco. Es más turístico que más para casa de fin de semana que para casa de familia. ¿Y cómo hacen con tu mujer para poder pagar el alquiler, vivir, pensando que vos arrancás de un sueldo muy, muy bajo? No sé, la pelea. Mi señora también trabaja en limpieza doméstica, así que bueno, te digo que gana más que yo, en el sentido en un básico. A ver, yo hice un número que me gustaría compartirlo. No es por desmerecer a las personas que trabajan de limpieza o limpian una casa de familia, pero yo me puse a fraccionar mi sueldo. Llego, mira, 230 mil pesos. 230 mil pesos dividimos por 4, que son 4 semanas laborales, ¿no? Saco 56 mil pesos por semana. Y en números por hora, gano 1.880 pesos a mi hora laboral, con el sueldo de mi señora, que por hora, día normal, gana 5.000 pesos, y un fin de semana o feriado le pagan 6.000, 7.000 pesos por limpiar. Yo me pongo a pensar a la balanza, no desmerecer el trabajo. Limpieza, muebles, pongámosle material, salud, enfermero, salvar vidas. Hay un desfase impresionante en el tema salarial. Sí, porque vos tenés no solo que sos enfermero profesional, que estudiaste, que te formaste. Exactamente. Son 4 años que me formé, me sigo capacitando. Hoy en día uno se puede capacitar por redes sociales, por vía email. Sigo capacitándome. Pero no, el rédito monetario no. Obviamente una formación, así bien formarse para salvar vidas. Buenísimo. Pero me gustaría vivir solamente de mi sueldo, por lo que me he esforzado y soy. Claro, sí, y además que, como vos decías recién, tenés a cargo salvar vidas, acompañar en momentos muy duros, cuando no se puede salvar a alguien, hay que acompañar a la familia. No, sí, tenemos que acompañar tanto al paciente como a los familiares que ingresan al área, ¿viste? Contención humana. Y es la parte más pesada, decir las cosas. Muy difícil. Y más allá de todo eso negativo, Pablo, ¿qué es lo que te resulta más enriquecedor? ¿O por qué, a pesar de cobrar tan poco y pudiendo hacer otras cosas, elegís todos los días ser enfermero? Entiendo. Lo más rédito, que venga un familiar y te agradezca, que te digan muchas gracias por cuidar a mi papá, a mi abuelo, a mi tío, X familiar, los agradecimientos, cartita, un presente, eso te llena el alma, te da ganas de venir a trabajar. Y eso, es eso, por eso pues sigo y creo que tengo vocación. El área de salud es vocación. Es vocación, me gusta por eso. Y si volvieras a arrancar o te vieras a vos mismo de pibe cuando estabas pensando qué ibas a hacer con tu vida, ¿elegirías nuevamente ser enfermero? Vos sabés que sí, la elegiría, una y mil veces elegiría. Porque me gusta mucho. No creí, pues yo soy enfermero a partir de los 26 años. Antes de eso, terminé la escuela técnica, orientación en electromecánica. Fui a Rosario, estudié en Rosario soldador industrial. Yo trabajaba para una empresa multinacional y fabricábamos barcazas cerealeras para transporte de vehículos. Trabajé 5 años y dije, no me gusta, vuelvo a Corrientes. Inseguridad, todo en Rosario, vuelvo a Corrientes. Y estudié enfermería, me gustaba. Primero lo pensé como una salida laboral, rápida.
pero no es así. No es así. Es vocación, ¿verdad? Pablo, muchas gracias por contar tu historia y por permitirnos conocer un poco. Gracias. Gracias. Agus, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, todo bien. Mira, voy a ir derecho a la pregunta por ahí más picante, si se quiere. Te tocó ser candidato el año pasado, te tocó no ganar la elección. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando te enteraste del resultado? ¿Hubo un poco de alivio en ese momento de decir, bueno, no me voy a tener que hacer cargo de todo este lío que es San Antonio de Areco? No, alivio no. Sí era un resultado que sabíamos que era el más probable. De hecho, el desafío era hacer una buena elección en un contexto que para el peronismo era muy desfavorable, una inflación altísima, el ministro de Economía candidato a presidente en un distrito donde el peronismo pocas veces pudo ganar, con un candidato nuevo y demás. Con lo cual, la primera sensación fue, uno siempre quiere ganar, o yo por lo menos siempre quiero ganar, y aparte sé y sabía que teníamos las ganas y el equipo para ordenar un montón de las cuestiones que se habían desordenado y que ahora están aún más desordenadas, y para desarrollar muchísimos de los proyectos que fuimos planteando y desarrollando en la campaña. El sabor amargo de no ganar, a pesar de saber que era el resultado más probable, nada, y la cabeza ya empieza a pensar, bueno, ¿cómo sigue esto de acá para adelante? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque estamos en un contexto donde pareciera que se quemaron todos los libros de cómo se hacía política a nivel nacional y también, incluso lo podríamos llevar a nivel local, ¿no? La llegada de Javier Milei sacudió todo y cómo se puede, desde, en este caso el peronismo, repensar lo que se hace en un contexto donde la política está tan vapuleada, ¿no? El hacer política. Sí, yo creo que es poniendo sobre la mesa el valor de la política. Me parece que si hay algo que va a quedar claro y notorio de los procesos tanto de rato que desde otra perspectiva, pero también reniega de algún modo de la política, si bien viene de una familia en la que todos fueron políticos y funcionarios, y todo su equipo y toda su organización política son los mismos que gobernaron, excepto el periodo de Paco, prácticamente los últimos 40 años de Areco, o 30, exceptuando también a Tito. O sea, el radicalismo post-Tito son los mismos. Fue el gobierno de Jordán, fue el gobierno de Estela, fue el gobierno de Cames, y son los dos gobiernos de Francisco Rato. Cambió el que estuvo al frente, pero las personas más o menos que siguen en danza son las mismas, siempre con el mismo relato de que en realidad son buenos vecinos, que se involucran un ratito en la política para dar una mano. La realidad es que hace 30 años que todos viven de la política y que no han encontrado ninguna solución para Areco. Algo parecido es lo que con quizás más extremo desde lo discursivo, pero es lo que plantea Milei, y me parece que lo que va a quedar y está ya empezando a ser notorio es que la ausencia no de la política, porque en definitiva hay política, uno lo ve todos los días. Ayer se acordó entre varios bloques un nuevo endeudamiento, con lo cual la política está siempre, pero el desprecio por la política, lo que significa el desprecio por la función que uno ejerce, el desamor, lo único que genera es que todo retroceda, que todo se rompa como lo podemos ver, con lo cual va a venir un periodo donde va a hacer falta muchísima más política y muchísima más amor y pasión por la administración pública y por resolver los problemas que cada vez son más grandes, y eso en algún punto es motivador. Vos venís al revés que lo que decís de Francisco Rato. Vos venís de una familia que, si bien ha estado implicada en lo social, como muchas otras familias, no venís de una familia de políticos, de gente dedicada a la política. Sí, no, cero, al contrario. Fui involucrándome de a poco porque veía que Areco estaba como estancado, o sea, que tenía todo lo lindo que ya todos sabemos, pero no había un proyecto claro de desarrollo. En ese entonces
apareció Paco con muchas propuestas muy interesantes, en un contexto donde estaba también tomando un valor de nuevo. Estaba pasando algo a lo que yo creo que va a volver a pasar. Se venía de una profunda crisis. Y bueno, nada, fuimos involucrándonos de a poco y la verdad que es una pasión que por lo menos a mí te lleva a la vida. Y Agus, nombraste a Paco, que es un poco siempre el fantasma que está dando vueltas en muchos sentidos, ¿no? Un fantasma para rato que no deja de nombrarlo y que lo necesita como enemigo, pero que también un fantasma para todo el sistema político porque la mayoría de los dirigentes de una manera u otra están definidos en función a su vínculo o su bueno o malo con Paco. En tu caso vos muchas veces has sido definido como el que está más cerca, el ladero si se quiere de Paco con esa connotación negativa. ¿Cómo te llevas con ese mote de ser el pibe de Paco o el que está al lado de Paco de hace tantos años? Evidentemente, la primera reflexión que me surge es que evidentemente más que un fantasma es una cuestión bastante real y concreta porque por algo sigue siendo definitorio y sigue siendo, como se suele decir, parteaguas en la discusión política, ¿no? Cuando habla marca agenda y todo gira en torno a su figura, el amor y muchas veces el odio, el enojo, la bronca o donde se simboliza quizá el antiperonismo más profundo que en Areco existe y existe en gran medida. Me llevo bien, tenemos una relación de mucho tiempo, de trabajo, que después se ha ido convirtiendo también en una relación de amistad. Muchas veces se usa como un disvalor, como un diminutivo. A mí me parece que por el contrario, digamos, pueden estar o no de acuerdo muchos vecinos con el enfoque, pero nadie va a negar que su capacidad de gestión, su capacidad de trabajo, con lo cual poder estar ahí al lado y vivir todos esos procesos, primero es un gran aprendizaje y segundo, de alguna manera también para uno es una forma de autoevaluarse el rendimiento. Digo, si uno puede jugar y estar a la altura de la exigencia de los que mejor lo hacen, evidentemente alguna condición tiene para la disciplina, con lo cual me llevo más que bien con esa definición. ¿Y qué pasa con el resto del peronismo, Agus? Porque se habla hoy por hoy mucho de supuestas internas, diferencias, distintas líneas, no sé cómo definirlas. ¿Cómo estás viendo vos el peronismo a nivel local? Después, el peronismo a nivel nacional ya es otra cuestión, ¿no? Provincial. Pero ¿qué pasa a nivel local? Bueno, como en todos los niveles, es un movimiento muy amplio, muy golpeado en Areco. La verdad es que no ha habido un periodo en la historia tan largo como el que empezó en el 2007 y continúa hasta hoy, donde el peronismo puede tener una presencia, ganó algunas elecciones, casi diría ocasionalmente, y después esos procesos o terminaron mal o se fueron diluyendo. Acá hubo 3 victorias, una gestión muy transformadora y es evidentemente el único espacio fuerte y opositor en San Antonio Areco, al punto que sucede lo que decíamos en la pregunta anterior, ¿no? que la posición del peronismo es parteaguas en la discusión pública. Y ahí adentro se dan discusiones de todo tipo, que siempre se dieron. Que cuando uno está gobernando el municipio y todo ese equipo y todas esas personas que integran la dirigencia o pretenden integrar la dirigencia peronista son parte de ese equipo, de alguna manera parte de ese equipo, son discusiones del gabinete o del equipo, como también las hemos tenido todos, y cuando toca estar más atomizado porque el escenario es diferente y toca hacer oposición, son discusiones de distintos sectores, si se quiere. Pero en realidad es la discusión y es la esencia de la política. Me parece que esa discusión y que esas vertientes, si es que existen, están buenas, son válidas. Ojalá hubiese habido esta efervescencia o estas intenciones que aparentemente hay en el 23. Uno de los puntos que podían marcar que era muy difícil el triunfo fue que no hubo un
un planteo desesperado por discutir las candidaturas. De hecho, el único que planteaba que creía que lo mejor era una PASO para donde todos efectivamente compitamos y la gente decida y podamos desplegar cada una de nuestras propuestas, era yo. El resto plantearon sus intenciones, pero inmediatamente las retiraron, por decirlo de alguna manera, sin mucha resistencia. Evidentemente, veo de todos esos movimientos que se empiezan a ver dos cosas. Que se consolidó el fracaso del gobierno de Francisco Rato, o sea que está débil, con lo cual eso hace que de repente aparezcan nuevos sectores o nuevos pretendientes a conducir o a ser intendente, y por otro lado, que es el peronismo el único que puede cambiar ese rumbo, digamos, cambiar esta situación que diría prácticamente a la totalidad de San Antonio de Areco no le gusta y no le conforma cómo está el pueblo, cómo lo malo que son los salarios, el estado de las calles, la prestación de servicios. Bueno, no hace falta ahondar en eso porque todos lo vemos. Después, cada cual puede tener una distinta visión de cómo se sale de ahí y con qué estructura. Pero nadie, ni siquiera los principales dirigentes del gobierno municipal, pueden estar conformes con una gestión tan desastrosa, donde la coparticipación cayó durante 6 años, donde las tasas aumentaron en términos reales más de lo que valían cuando asumieron el gobierno, las supuestas tasas confiscatorias que nos decían en la fiscal. No solamente no modificaron esa ordenanza fiscal, sino que después la profundizaron para resolver los problemas que habían generado, donde los servicios se cayeron a pedazos, donde se descapitalizó el municipio porque se vendieron todos los lotes del parque industrial y no se terminaron las obras, y esa plata nadie sabe a dónde fue a parar, porque los espacios verdes están abandonados, porque no hay promoción turística, porque Areco está feo, y no tiene olor a pis, pero está feo, con el pasto largo lleno de pozos, y eso primero es feo para los que vivimos acá, y segundo tiene un impacto negativo muy fuerte que todavía no se dimensiona y que va a ser muy difícil de resolver sobre una de las principales actividades productivas y generadoras de empleo que tiene Areco, que es el turismo, ¿no? Yo muchas veces insisto con el mismo ejemplo. La mayoría de las personas que vienen a Areco son personas que ya conocen Areco y que vuelven. ¿Cuántas veces vos podés ir a un lugar que te guste, encontrarlo feo y sucio y no cambiar al de al lado o al de 100 kilómetros más adelante? Que si bien Areco tiene un encanto particular y una historia muy particular, en la provincia de Buenos Aires hay 400 pueblos rurales que hoy están haciendo de su oferta turística. Bueno, en San Antonio de Areco hay más de 2.000 personas que viven del turismo. Todo eso es evidente que está mal. Eso es cada vez más notorio. En el 23, si bien si uno lo analizaba con más profundidad, ya se veía este patrón, había un contexto, la inflación, la salida de la pandemia, etcétera, que le daban una batería de argumentos, de excusas, y que creo que fue lo que finalmente generó la pequeña diferencia con la que ganaron a Rato. Hoy ya no hay más excusa, hoy no es la culpa de Alberto Fernández, no es la culpa de la pandemia, se cayó el relato de que había superávit, se cayó el relato de que no aumentaban las tasas, entonces eso es mucho más visible. Y por otro lado, insisto, es evidentemente el peronismo el que tiene la capacidad de invertir esa ecuación, de cambiar. Por eso la discusión es adentro del peronismo y no en la Libertad Avanza, que sería el lugar más natural donde debería haber una disputa, porque están en pleno crecimiento, mucho menos adentro del PRO, o de Cambiemos, o no sé cómo se llamará ahora, pero en el año 21 hubo una discusión fuerte entre la parte que representaba el radicalismo con la del PRO, a ver quién lideraba, y entonces se terminó imponiendo el radicalismo porque el PRO había puesto al candidato a intendente en la elección anterior. Ahora casi que nadie quiere hacerse cargo de poner la cara por el gobierno, y bienvenida sea la discusión. Cuanto más seamos los que discutamos, en mejores condiciones vamos a estar de dar la pelea. ¿Estamos viendo para vos ya la verdadera cara de Francisco Rato en este segundo mandato? O sea, ya quitadas estas excusas, las que vos nombrabas como excusas de lo nacional, Alberto, la pandemia, la inflación, ¿estamos viendo la verdadera cara de Rato? ¿Rato es ese que se enoja todos los días, que se pelea con los medios, que se pelea con los vecinos? Sí, yo creo que siempre se vio
Lo que sí hubo argumentos o excusas para tapar la ineficiencia de la gestión, pero el destrato al que plantea algo distinto se vio durante la gestión, se vio con el conflicto de la escuela, con el conflicto de los trabajadores. Uno puede estar de acuerdo o no con los números del municipio y con los planteos económicos, pero el maltrato hacia los trabajadores y hacia los vecinos y que a cada uno... Y principalmente el desprecio por la función pública. En definitiva, más allá de acá, que a todos nos apasionan las discusiones de contenido, políticas e ideológicas, esto es un ejercicio de puro pragmatismo y de administración pública, digamos. Es un trabajo que hay que hacerlo de la mejor manera posible. Ahora, cuando vos despreciás el trabajo, si vos todos los días tu trabajo vas pensando, tengo que ir al trabajo, que evidentemente eso siempre estuvo, es parte del relato, maquillado, decorado, tratando, ¿no?, de ponerlo en un clima de época que tenía cierto enojo con la política, pero lo que hay es un desamor total por la función pública y eso no tiene solución. ¿Y en tu caso, al revés? ¿Sentís que tenés un amor por la función pública? Creo que no hay otra manera de ejercerlo, si no pasa eso, se convierte en una mochila muy pesada. Y no tiene razón de ser. Me parece que el componente y la exigencia que tiene, sobre todo en lo local, y en lo local a la escala de Areco, porque por ahí el presidente de la Nación, como decía Macri, a las 7 de la tarde se olvida de los problemas. Acá no es tan fácil, porque la vida cotidiana uno no solamente se encuentra con su vecino, sino que se encuentra con los problemas. Sale a la calle y si hay algo que a mí me asombra es cómo el estado del pueblo y que nadie lo nota. Digo, yo me imagino en una gestión nuestra estaríamos todo el tiempo buscándole la solución. ¿Por qué? Porque lo ves, es mucho más directo, ¿no? El presidente de la Nación no sabe, sí sabe por un informe, pero no está todo el día transitando todas las rutas del país. Ahora los vecinos de Areco nos movemos por Areco y vemos cómo está la calle, vemos cómo está el pasto, vemos que de repente hay un pozo que los vecinos le pusieron un balde y pasa una semana y nadie siquiera le pone un cartelito, pronto lo vamos a arreglar o lo tapan. Bueno, eso es, insisto, desamor. Me parece que es tan importante como la capacidad de trabajo, el profesionalismo y los equipos y las horas que se le dedica, es la pasión y el amor con la que hay que encararlo. Y más allá de eso, Agus, ¿en qué rol te ves de acá para adelante? No te digo necesariamente en las elecciones, sino en los próximos años de tu compromiso como dirigente, como político. Yo quiero estar al frente de la discusión y mi objetivo es, en primer lugar, que el peronismo va a ganar y creo que estoy en condiciones de liderar ese proceso. Si aparece un compañero que está en mejores condiciones y podemos ser parte de un equipo que lo lleve adelante, por supuesto, porque creo que tengo la energía, tengo la preparación, tengo la experiencia. La verdad que lo más rico y el gran diferencial respecto de los 8 años de Paco fue que nos agarró prácticamente todos con cero experiencia, salvo Luis Lupini. El resto no había tenido ninguna experiencia en gestión municipal. Hoy, aparte de un poquito más grande de edad, nos agarra con esa experiencia y en un momento de la vida en donde uno puede dedicarle 18 o 19 horas por día a la gestión. Después me parece que ya uno puede dedicarse a otras funciones, pero no estar poniendo el cuerpo tan con la exigencia que lo hace, o por lo menos de la forma que nosotros entendemos que hay que hacerlo a nivel local. Para terminar, y en otro tono absolutamente distinto, sé que sos muy fanático de los Simpsons de los 90, los episodios clásicos. ¿Con qué meme o con qué frase de los Simpsons definirías la actualidad de Areco? Muchos, ¿no? Springfield se parece bastante a Areco. Pero bueno, el alcalde Diamante ahí como con la corbata y el saco, pero y en malla en la playa diciendo que todo está bien, me parece que define un poco no solo el presente de Areco, sino lo que veníamos pensando o lo que venía yo planteando en esta charla.
es mucho más que tener el bastoncito y la resolución y el diploma de intendente, sino que hay que aparte profundizar, meterse en los temas, buscarse y resolverlos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gabriel, bienvenido a este espacio y antes que nada agradecerte por permitirnos venir acá a la casa de FM Origen para arrancar este nuevo ciclo. Con mucho gusto, chicas, con mucho gusto. Lo que se puede siempre son conductas de vida que vienen desde antes. Si se puede, con mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esta es una sección que vamos a inaugurar con vos, que va a ser de periodismo por periodistas, pero con la mirada bien local. Vamos a hablar siempre con personas de los medios de nuestra localidad y nos vamos a preguntar, vamos a pimponear si se quiere sobre la actualidad del pueblo y lo que implica ser periodista o trabajar en los medios, por ahí un poco más amplia la concepción, en un pueblo como San Antonio de Areco. En tu caso, ¿cuántos años ya, Gaby, vinculado a los medios? Y a veces hoy en día, viste, en estos tiempos de la realidad líquida, uno a veces, en otro tiempo hubiera sido un motivo de orgullo. Hoy uno lo tiene que decir despacito, o en todo caso ni siquiera decirlo porque da motivo a vergüenza. Yo empecé en octubre del año 1975, chicas. 75, así que te podría decir que en este octubre cumplo medio siglo ininterrumpido de andar por las radios de Areco y bueno, también otros medios nacionales, radios, medios escritos, medios gráficos y todo eso. Básicamente empecé en octubre del 75 en una radio que había comprado una gente de Capitán Sarmiento y que la tenía en sociedad con Martín Punte, recientemente ha tenido su transición el querido Martín, y que era una especie de competencia con Radio Areco, tiempos de los circuitos de audiofrecuencia, ya te digo, 1975, y empecé colaborando en un programa de mi querido amigo José Luis Acheta, que hoy en día él colabora conmigo haciendo un micro de ciclismo, lógicamente, pero en aquel tiempo él hacía un programa de deportes muy lindo, muy completo. Areco estaba más diversificado en el deporte, digamos, no es como hoy día tal vez en donde el fútbol se lo lleva casi todo, un poquito el hockey, un poquitito el rugby y apenas después esfuerzos personales, ¿no? En automovilismo, esas cosas. O sea que, Gabriel, arrancaste a mediados de los 70 y tuviste que pasar toda la transición de lo analógico, porque en ese momento no había ni radios FM, estamos hablando de circuito cerrado, sí. hasta llegar a la actualidad con lo digital. Me imagino el cambio enorme que ha sido eso para vos como profesional. Porque la radio esa después la compró Juan Manuel Di Belli, y Juan Manuel Di Belli fusiona las dos radios, y bueno, nos fuimos al CINA 210, y cuando yo llegué ahí, las operadoras eran Pocha Punte, Clara de Día en el Face, y Silvia Sosa, que había ganado un casting en ese momento, había llegado al final del casting, y bueno, y Jorge Centurión, que Jorge Centurión era una especie de capataz, hacía un poquito de todo, además de su voz espectacularmente clara y muy de moda en aquellos años 70, ¿no? Donde brillaban esas voces estridentes y claras, como la de Cacho Fontana, para decir el ejemplo a nivel nacional. Y los grabadores de cinta abierta. Es decir, el trabajo que era hoy un técnico operador prácticamente es un cafiolo en relación a lo que era antes, tener que estar esperando que terminásemos de hablar para que no se haga el bache, y estaba teniendo otra que el DJ de ahora que hace para atrás y para adelante. Tenía que estar con el disco y soltarlo 3 segundos antes de que vos terminases de hablar, por eso que tenía que haber un juego, un feedback muy grande entre el operador y el conductor para que no sucedan esos baches, ¿no? Y bueno, de eso fuimos pasando desde las publicidades grabadas en cassette y un cassette con cada publicidad, entonces sacábamos ese, metíamos el otro, todo ese trabajo que yo lo vi hacer a mis compañeros locutores, que se llamaron Silvia Sosa, Pocha Punte, Ana María Fisiquia, Daniel Caso, solo por citarte los de aquel tiempo, ¿no? Claro. Fuiste haciendo toda esa transición y en algún momento llegó el proyecto que hoy sigue siendo de Origen Areco. Exactamente, eso fue en el año... Yo siempre quise tener una radio, porque lo que yo hacía como programa quería extenderlo porque ya empezaba en la primera década de este siglo, ya empezaba la onda de lo temático, es decir, canales de tango,
en el cable, canales solamente de deportes, canales solamente de pesca, por ejemplo. Entonces yo quería tener una radio en donde yo no le podía pedir, ya no estaba más con Juan Manuel, yo me fui de 1978 de Radio Areco, ya Juan Manuel había fallecido, estaba Sebastián a cargo, y empecé en el 2000 con Nani, en Radio Imagen. Yo no le podía pedir a Nani, capaz que hasta me lo hubiera dado en cierta manera, porque es un hombre muy generoso, pero yo no le podía decir, Nani, en vez de 2 horas y media a la mañana, dame hasta las 6 de la tarde, o dame desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, porque la radio tiene un target muy popular, la radio barrial, la radio de Nani, y bueno, y no podía, entonces siempre tenía las ganas y de a poquito se fue dando esta Radio Origen que la había fundado mi compañero de toda la primaria y toda la secundaria, mi querido amigo el Gordo Bando. Después había pasado por distintas manos, el Gordo Furlino, Jorge Castillo, y Jorge Castillo se había asociado con Ángeles Lauga, la mujer de Norberto. Y después, bueno, cuando yo empiezo a tener las primeras charlas con Norberto Valentini, que era mi amigo, con que Ángeles estaba sola, que no daba abasto, que si me podía ir metiendo yo en la radio. Estuvimos un tiempo tipo socio, pero Ángeles en esos momentos atravesó unos pequeños problemitas de salud y entonces se quiso desvincular y en definitiva quedé yo con las riendas de la radio. Y digo yo porque, bueno, en definitiva tenés que ponerle un título y le ponés director de contenidos, propietarios, y obviamente cuando se rompe algo es alguna guardia extra que tengo que hacer o sacar guita del otro lado para cubrirlo, pero en realidad funcionamos en una especie de cooperativa, inclusive hasta uno hoy. Siempre la gente que ganó no 2 mangos, 0,2 mangos, y los demás trabajamos generalmente gratis, porque las publicidades, los anunciantes, las empresas, los tiempos en donde los gobiernos de alguna manera nos dan una manito, nos dan una moneda, eso alcanza para cubrir gastos fijos y como te digo, se rompe algo, tenés que llevar de vuelta la consola a arreglarla y bueno, entrás con la consola y ya tenés 300 lucas abajo, por ejemplo, ¿no? Para hablar de plata de hoy. Sí. Y Gabriel, vos en tu caso tuviste la experiencia de trabajar en medios nacionales, de hacer coberturas muy importantes a nivel nacional, internacional incluso, pero también tenés la experiencia de trabajar en lo local. ¿Cómo difiere? ¿Qué particularidad tiene ser periodista en un pueblo como San Antonio de Areco para vos? En muchos aspectos es muy distinto, igual que la vida en sí. Nosotros somos un reflejo de la vida, tenemos que reflejar la vida, ¿eh? En Buenos Aires, vos tenés en Buenos Aires, como cualquier gran ciudad, tal vez Mar del Plata sea lo mismo, Rosario sea lo mismo, vos tenés lo que yo le llamo la inmunidad del umbral. Vos cruzaste el umbral de tu edificio de departamentos, incluso de tu casa de barrio, y un poco que nadie te conoce, entonces eso te da cierta libertad como para decir lo que tenés que decir con franqueza, esa es una ética intrínseca de cada uno de nosotros, pero no tenés esos otros coadyuvantes. Yo siempre pongo la frase del padre O'Neill, el querido padre Terencio Kevin O'Neill, que decía que las calles de tu pueblo son como el patio interno de una casa de una gran familia. Y entonces, si vos comentás fútbol en Areco y el hijo de tu vecino o de la persona que fue con vos a la primaria jugó muy mal, vos no vas a decir que jugó muy mal y le vas a poner un 2. Vas a decir, no tuvo una tarde afortunada. Ese tipo de cuestiones, si vos tenés buena leche, como se suele decir, creo que te condiciona. Te condiciona inclusive para lo político. No dejamos de ser todo. Es decir, que si yo digo, pucha, encomendate al Altísimo, andar hoy día por la calle Martínez o por la calle Pellegrini o por cualquier otro. Recién esta mañana volví en moto para mi casa y bueno, la calle Palmer entre Moreno y ahí enfrente del Pato Soligón. Dios mío, te quedás a vivir. Pero eso no es contra Rato ni contra nada. Es decir, que uno quiere que las cosas estén mejor, ¿no? Me pongo muy contento cuando gente del gobierno de Rato, que ayuda al gobierno de Rato, anda poniéndole el veneno para matar las hormigas de los fresnos que están en la Doctor Durán. Por ejemplo, que se intentó desde el gobierno de Paco y no tuvimos suerte porque hubo 2 intentonas y las 2 terminaron fracasando por falta de continuidad, ¿no? Entonces, yo creo que siempre estamos condicionados porque hay una especie de
actitud comunitaria, si vos lo querés tomar así. Es decir, el periodismo se ejerce desde una actitud comunitaria. Y ahí interviene sí lo personal. Hay gente que le gusta encender la mecha, hay gente que le gusta tirar leña al fuego. Hay otros que no, que inclusive cuando tenemos que criticar, bajamos los decibeles, como el final del Martín Fierro, ¿viste? Si opino de este modo, no es por creer lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Uh-huh. Y en ese contexto, ¿te parece que quizás las presiones que pueda haber desde lo... más allá de las simpatías, ¿no? Desde lo político, desde lo corporativo, desde las grandes... no hay grandes empresas, pero digo, los intereses que pueda haber alrededor, ¿se sienten de otra manera? ¿Se sienten más fuertes a uno como comunicador? Sí, y vos te sentís un poquito más libre cuando decís, bueno... además te rodeas de gente. Yo siento, no está mal que hable de cosas buenas de la empresita que uno tiene, de la mini pyme periodística que uno tiene, pero yo me jacto de ser democrático. ¿Y por qué te lo digo esto? De actuar como democrático. Han tenido programas aquí gente que es de la extrema derecha, confesa, pero de extrema derecha, el estilo Pablito Martino, mi amigo Jorge Garay, en donde hicieron un programa de política internacional, y yo lo único que les dije, no insulten, muestren las fuentes, y suficiente. Un día tuvieron la dignidad, sobre todo Jorge, tuvo la dignidad de decir, Gabriel, gracias por el espacio, me voy a otra radio, porque las cosas que yo quiero decir, en esta radio no las puedo decir. Hasta hace poco, ahora es funcionario de la Cancillería, un magíster del CONICET, el doctor Fernando Landro, estuvo haciendo una columna. Y viste vos, la gente que es de extrema, de ideología de extrema, estemos hablando de Alfonso el Sabio en España, porque era la especialidad, el tiempo en que España fue dominada por los árabes, fue su tesis doctoral, y se vela. Y sin embargo, con respeto, nos poníamos enfrente, yo le decía blanco y le explicaba por qué blanco, y él, aunque sea como gato entre la leña, o yo lo notaba que como gato entre la leña, me decía negro y por qué negro. Y así llegamos. Entonces después no me vas a decir que yo no soy democrático. No me vas a decir que hay algunas cosas del gobierno que yo las considero que las está haciendo, no sé si más o menos bien, pero hay algunas cosas que tienen que ver con lo urbano, que yo lo veo bien, y eso me da toda la libertad para... Pasa que yo no soy, por ahí, radical histórico. Y el radical histórico, de pronto criticar algo, parece que traiciona al abuelo que se murió hace 40 años, si dice que algo los peronistas hicieron bien, ¿no? Uh-huh. Y en ese contexto, Gabriel, vos tenés otra profesión, sos bioquímico de hace muchos años, laburás en un montón de lugares, eso también te permite financiar un poco todo esto. Sí. ¿Cómo conjugás esos dos roles, no? El Gabriel de la medicina con el Gabriel apasionado de la radio de tantos años y que insiste con sostener este espacio a como dé lugar y en el mejor de los sentidos, lo digo, ¿no? Sabiendo lo complejo que es financiar un proyecto periodístico en cualquier lado y más en una localidad chica como Areco. ¿Cómo es para vos ese momento de decir, che, la pucha, dejo esto y me dedico a mi trabajo, a mi familia, o me jubilo si puedo? ¿Llega ese momento que vos decís, largaría todo lo que tiene que ver con la radio y ya está? Sí, pero a lo mejor es un poquito de perogrullo, es un poquito de vanidad. Uno considera de que está haciendo un servicio, de que alguien te tiene que enseñar o tenés que tener gente en tu radio. Alguien tiene que mostrar una radio en donde las nuevas figuras que hacen tango estén, las nuevas figuras que hacen folclore estén. A mí no me sirve que un carnicero, con todo respeto, me haga un canje de 20 lucas, yo vaya a buscar 2 kilos de carne y que el carnicero me diga, pero poneme a D'Arienzo y poneme a Julio Sosa. Ponemos a D'Arienzo y a Julio Sosa como tantos otros, pero se han muerto hace 40, 50, 60 años. Y la gente en Buenos Aires vienen de todo el mundo a ver tangos. Entonces, escuchá quién está cantando tango hoy. Entonces, todo eso es una... yo nunca me postulé para ningún concurso, ni programa, ni premio, ni Santa Clara de Asís del Interior, ni el Negro Falucho de Luján, ni nada de nada. Porque me parece que el aplauso tiene que venir, no tenés que pedir vos el aplauso, ¿no? Y muchas veces mi profesión de bioquímico me ha permitido hacer esto, y eso, bueno, lo sustenté con guardias más de lo que por ahí la salud física te lo podría permitir en el Hospital Zerboni durante muchos años. Mi profesión de bioquímico
la vengo llevando porque sigo trabajando, tengo mi laboratorio de análisis, trabajo en el Hospital Virgen del Carmen, que es un hospital regional de Zárate, y además hago trabajo freelance para una empresa de laboratorio que maneja un nuevo vecino de Areco, que es el doctor Filippelli. Lo hago con mucho gusto y con mucha dignidad y cumpliendo el juramento hipocrático. Yo no creo que venga un paciente, mi laboratorio tiene más de 40 años, que pueda venir a decirte, mirá Daniela, yo te digo la verdad y a mí no me va a mentir, me vino a cobrar a mi casa el doctor 3 veces, o me vino a pedir el bono 3 veces. Parto de esa cuestión vieja de pueblo. Vos sabés que me debés y me tenés que venir a traer el bono, me tenés que venir a pagar. Eso muchas veces los colegas profesionales de la salud, no tanto mis colegas bioquímicos, estoy hablando en este caso de los colegas médicos, no lo he entendido. Hemos tenido varias discusiones en mi trabajo en el Hospital Municipal de San Antonio de Areco, discusiones fuertes sobre ideas, algunas cositas que uno veía que no se hacían de la manera correcta, que se utilizaba un tráfico de influencias y de jerarquía con respecto a familiares del paciente. Digamos, para hablarlo rápido, que se cobraba cosas que no se tenían que cobrar, y algunos médicos respondieron de una manera feroz, diciéndole que por ahí los análisis que yo hacía en mi laboratorio no eran los que ellos confiaban. Muchos de ellos ahora están jubilados, otros han pasado a otro plano, pero verdaderamente es un dolor que llevo adelante después de más de 40 años, y te podría decir miles de noches de guardia de que me llamaron a las 2, a las 3 de la mañana. Me la pagaron, ¿no? Cada una de esas me la pagaron. Pero te quiero decir, uno cuando abraza una profesión del arte de curar, sabés que no tenés sábado, sabés que no tenés domingo, sabés que cuando jurás, si una persona no tiene dinero, tenés que encontrarle la vuelta, por más que vos tengas un laboratorio particular, ¿no? Y Gabriel, para terminar y volviendo al costado periodístico, de comunicador, si tuvieras que arrancar de nuevo, si de repente mañana arranca tu vida de nuevo, sos un pibe de 20 años de nuevo y tenés que decidir qué vas a hacer, ¿volverías a dedicarte a esto? Sí, a las 2, pero con algunos detalles, porque en definitiva uno no puede ser tan soberbio de decir no me equivoqué en nada. Haría muchas cosas distintas en mi profesión de bioquímico, y haría muchas cosas distintas en mi profesión de comunicador social, en medios, básicamente la radio, pero también en otros, porque en los comienzos de la televisión arequera hicimos algún proyecto muy lindo. Recién cuando te veía poner las cámaras y todo eso me acordaba de hace... me da no sé qué, 35 años con Lucía, con Daniel Bosco, con Ricardo Zapacuercia, haciendo lo mismo que estabas haciendo vos ahora, pero en ese caso teníamos una cámara sola y era muy simpático, porque después un día me acuerdo que venía Elvita Iriarte, y yo le hacía un reportaje, o Lucía le hacía un reportaje a Elvita Iriarte. Entonces después que se iba Elvita, nosotros la filmábamos a Lucía sola o a mí solo, haciendo así, a la nada, para después poder editarlo, ¿no? Recién me acordaba un poquito. Te digo, haría algunas cosas distintas, tal vez intentaría quedarme otro poco en Buenos Aires, porque yo tengo una especie de estilo, de contenidos que por ahí... el aplauso hace falta, Dani. Y cuando nosotros fuimos directores de cultura y con Carlitos Mercado, con Justo Nicoloric, traíamos gente de primerísimo nivel y de pronto vos decís, tengo un piso de 40 personas en el Guerrico y ese día, qué sé yo, viste cómo es, jugaba la semifinal de la Libertadores Boca, o había algo en la cancha Fite, o en el Colegio Santa María, una colación de grado, qué sé yo qué, y te aparecían 18, nosotros sentíamos una vergüenza ajena para con el artista, que sabíamos el nivel que tenía y todo. Entonces, afinar todos esos detalles para... Voy a utilizar una frase también de nuestros abuelos. Muchas veces yo siento que tanto en la forma que encaré mi profesión de bioquímico como en la forma que encaro mi radio, muero en el intento. Gracias, Gabriel. A ustedes, chicos, por tenerme en cuenta. Y lamentablemente